Hola, sí, gracias por estar aquí. Primero quería preguntarle sobre su reunión de ayer con el Papa León. Ajá. El presidente Trump ha usado un lenguaje y palabras muy duras hacia el Papa en el contexto de la guerra en Irán. ¿Hizo las paces con el Papa ayer? No, tuvimos una muy buena reunión. Al final es importante, primero que nada, trabajamos mucho junto con la Iglesia y hablamos de esas áreas en las que colaboramos en diferentes partes del mundo. Sé que a todos les interesan, ya saben, los otros aspectos del tema, pero les informé sobre la situación con Irán. Expresé nuestro punto de vista sobre por qué esto era importante y el peligro que Irán representa para el mundo, algo que es ampliamente reconocido. Así que obviamente, ya saben, el Santo Padre es un líder espiritual ante todo. Quiero decir, ese es el papel que le toca. Y obviamente la Iglesia siempre ha interactuado en favor de una misión de paz y de respeto por toda la humanidad. Pero al final fue una reunión muy cordial e importante, y es importante compartir nuestros puntos de vista y una explicación y comprensión de nuestra postura. Y me pareció que fue muy positiva. Secretario Rubio también mencionó que habló del hemisferio occidental con el Papa y, por supuesto, la Iglesia Católica es fundamental para entregar ayuda humanitaria a Cuba. Me preguntaba si hablaron de eso y si hubo algún desacuerdo sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba con el... Bueno, hablamos de eso. Hemos proporcionado $6 millones en ayuda humanitaria de Estados Unidos distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia Católica. Estamos dispuestos a dar más. De hecho, le hemos ofrecido al régimen de allí $100 millones en ayuda humanitaria, que por desgracia hasta ahora no han aceptado, distribuir para ayudar al pueblo de Cuba. Así que dimos ayuda por el huracán, pero ofrecemos más. Y es el régimen el que no la acepta, es el régimen el que se interpone en el camino. Así que hablamos de eso. Y esperamos poder hacerlo, porque sí queremos ayudar al pueblo de Cuba que está siendo, ya saben, perjudicado por este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía. Secretario, ¿puedo preguntarle por la reunión con el Papa? Tras esta reunión con el Papa, que describió como cordial y productiva, ¿va usted a recomendarle al presidente que deje de criticar al Papa en las redes sociales? Bueno, ¿por qué le diría lo que voy a recomendar al presidente? Además, él siempre hablará claro sobre lo que siente por Estados Unidos y su política. El presidente de Estados Unidos siempre actuará en favor de los mejores intereses del país. Creo que podemos hacer eso y seguir teniendo también una relación muy productiva, fructífera e importante con la Iglesia, porque también desempeña un papel importante en el mundo. Secretario, hablemos de si... No, le di la palabra a ella, lo siento. Secretario Rubio, ¿hubo algún tema de su conversación de ayer con el Papa León que le llegara personalmente? Bueno, si fuera algo personal, ¿por qué se lo diría? No, lo fundamental es que la Iglesia es una institución global importante y tiene presencia en todo el mundo. Sé que ustedes están obsesionados con quién dijo qué sobre quién y en qué momento. Entiendo todo eso, ¿vale? Porque en los medios tienen titulares, editores, gente que quiere que publiquen, y son historias interesantes. Pero al final del día, el Papa acaba de regresar de África. Sí, un continente muy importante con poblaciones cristianas en crecimiento, muchas de las cuales están amenazadas o se sienten amenazadas por la propagación del terrorismo islámico radical. Así que eso nos importa. El Papa y la Iglesia tienen interés en las comunidades cristianas del Líbano, un lugar en el que estamos muy involucrados, tratando de establecer la paz entre Israel y el Líbano. La Iglesia obviamente tiene una presencia muy importante en América Latina. Los obispos de Venezuela acababan de estar aquí unos días antes, así que compartimos ideas sobre ese tipo de cosas. Creo que es una oportunidad para expresar personalmente, ya saben, nuestro punto de vista desde la perspectiva de la política exterior y las áreas en las que participamos. Y compartir percepciones, pero también para obtenerlas, porque la Iglesia tiene un papel único en muchos de estos países en cuanto a la visión e información que reciben. En algunos casos, en el pasado, la Iglesia ha sido un interlocutor importante, no solo con los gobiernos, sino con las sociedades. Y luego, por supuesto, a nivel práctico, la Iglesia desempeña un papel importante en los esfuerzos humanitarios en diferentes partes del mundo y en muchos lugares ha servido como facilitadora de la asistencia humanitaria de los Estados Unidos, como destaqué hace un momento en el caso de Cuba. Sí, adelante. Ya le atenderé. Adelante. Señor secretario, ¿puede decir si en su reunión con la primera ministra Meloni hablaron sobre retirar las tropas estadounidenses de Italia, así como la posibilidad de que los Estados Unidos se retiren de la OTAN por completo? No discutimos ningún detalle específico como ese, y esa es una decisión que debe tomar el presidente. Es una decisión que toma cada presidente.
El hecho es, sin embargo, y lo he dicho públicamente y repetidamente, que he sido un firme partidario de la OTAN a lo largo de mi carrera en el Senado e incluso ahora. Una de las ventajas de estar en la OTAN es que nos permite tener fuerzas desplegadas en Europa y bases que nos brindan una capacidad logística para proyectar poder en caso de contingencias. Bueno, tuvimos una contingencia y algunos países de Europa, como España, por ejemplo, nos negaron el uso de esas bases para una contingencia muy importante. Eso, de alguna manera, la denegación de esas bases, en realidad impidió la misión, no gravemente, pero tuvo un costo. Y de hecho, incluso creó algunos peligros innecesarios. Así que si una de las razones principales por las que los Estados Unidos están en la OTAN es la capacidad de tener fuerzas desplegadas en Europa que podríamos proyectar a otras contingencias. Y ahora ese ya no es el caso, al menos cuando se trata de algunos miembros de la OTAN, eso es un problema y tiene que ser examinado. Pero en última instancia, esa es una decisión que debe tomar el presidente. Su equipo y personas como yo y otros le proporcionaremos cuáles son esas opciones potenciales. Pero al final él tendrá que tomar esa decisión. Aún no ha tomado esas decisiones. En cuanto a las noticias recientes de despliegues, como por ejemplo, todos esos ya estaban en curso. Por ejemplo, en Alemania, las tropas que se retiraron, que representan menos del 14% de nuestra presencia total de tropas allí, eso ya está preprogramado. Y de hecho, lo único que hizo fue llevarnos de vuelta a donde estábamos en 2022. Y por eso siempre hubo un plan para hacer algunos cambios dentro de la OTAN. En cuanto a cambios más amplios, no tengo un anuncio para ustedes sobre eso hoy, pero esa es una decisión que debe tomar el presidente. Ciertamente presentaremos ambas opciones y perspectivas, pero no tengo novedades sobre eso hoy. Sí, adelante. Señor secretario, sus colegas republicanos en el Capitolio creen que retirar tropas animará a Putin y favorecerá a Rusia. ¿Está de acuerdo? ¿Qué, perdón? Retirar tropas animará a Putin y beneficiará a Rusia. ¿Está de acuerdo con esa evaluación? Al final, Estados Unidos, el presidente, siempre actúa por interés nacional. Tenemos obligaciones globales y despliegues de tropas que cambian constantemente. Por ejemplo, aumentamos la presencia en la OTAN tras la invasión de Ucrania. Así que siempre estamos tomando estas decisiones. Y ya se habían previsto algunas antes de que nada de esto ocurriera en cuanto a las denegaciones de bases. Pero al final, miren, lo fundamental es esto. Lo fundamental es que siempre, ya saben, aunque seamos el país más poderoso del mundo y tengamos la mayor cantidad de recursos, nuestros recursos no son ilimitados. Siempre tenemos que asignar recursos por todo el mundo, incluidos los militares, basándonos en lo que sirve al interés nacional. Esa es una decisión que el presidente debe tomar, especialmente en el contexto de los recientes acontecimientos de algunos países de la OTAN y la postura que han adoptado hacia Estados Unidos. Pero, ya saben, aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Eso es algo en lo que el presidente todavía está trabajando. ¿Han logrado salvar las diferencias sobre Irán, tanto con Roma como con el Vaticano? Creo que todos están de acuerdo en que Irán tenga un arma nuclear es inaceptable. No conozco a nadie que piense que es buena idea, salvo el ayatolá. Así que la pregunta es, ¿qué se hace al respecto? ¿El presidente realmente está intentando hacer algo? Y por eso quiero decir, no creo que haya desacuerdo en que no pueden tener un arma nuclear. La cuestión es, ¿qué se hace al respecto? Todos los presidentes estadounidenses han dicho que no pueden tener un arma nuclear, pero este es el primero que realmente intenta hacer algo concreto. No sé quién estaría en desacuerdo. Es algo importante que hay que afrontar. ¿Podemos hablar con funcionarios para actualizarnos sobre el estado de las negociaciones con Irán en este momento? Bueno, hoy deberíamos saber algo. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de su parte. Veremos qué conlleva la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación. Obviamente hemos visto los informes de la noche a la mañana de que Irán ha establecido o está tratando de establecer alguna agencia que va a controlar el tráfico en los estrechos. Eso sería muy problemático. Eso sería de hecho inaceptable. La normalización de su control de las vías navegables internacionales es ilegal y es simplemente algo inaceptable. Y el mundo tiene que empezar a preguntarse qué está dispuesto a hacer si Irán intenta normalizar el control de una vía navegable internacional. Creo que eso es inaceptable. Pero estamos esperando una respuesta de ellos hoy, en algún momento. Aún no la hemos recibido hasta, ya saben, en la última hora, pero quizás llegue. Su sistema sigue estando muy fracturado y es también un poco disfuncional. Así que eso puede estar sirviendo de impedimento. Espero que sea una oferta seria, de verdad.
Gracias. ¿Puede confirmar que se reanudan las conversaciones entre Israel y el Líbano la próxima semana? ¿Espera que eso ocurra? Esperamos conversaciones. No sé si ya hemos fijado la fecha exacta, pero esperamos que haya conversaciones adicionales. Miren, es una de las áreas en las que creo que podemos trabajar con Italia. Pueden desempeñar un papel muy productivo y constructivo en la provisión de recursos al gobierno libanés. Al final, todos compartimos el mismo objetivo. Y con todos me refiero a que, incluyendo al gobierno libanés y al gobierno israelí, queremos que las relaciones entre Israel y el Líbano, su gobierno legítimo, sean muy fuertes. El impedimento para eso es Hezbollah. De nuevo, un agente iraní, Hezbollah, que está victimizando no solo a los israelíes, sino que Hezbollah también está victimizando al Líbano. La razón por la que el Líbano sufre bombardeos, la razón por la que el Líbano sufre violencia es por culpa de Hezbollah. Es Hezbollah quien les está imponiendo esto. Así que creo que todos compartimos el mismo objetivo, que es un gobierno libanés fuerte que no tenga a un Hezbollah armado operando dentro de su territorio nacional, representando una amenaza para cualquiera de sus vecinos. Y para lograrlo, debemos empoderar y equipar al gobierno libanés para que pueda enfrentar esa amenaza. Y creo que Italia y otros países, pero Italia en particular, pueden desempeñar un papel importante, no solo ayudando a equipar al gobierno, sino cortando el financiamiento ilícito que apoya, ayudándoles a cortar el financiamiento que sostiene a Hezbollah y el peligro que representan. Adelante. Señor secretario, ¿es posible lograr un acuerdo de paz en el Líbano sin resolver primero el conflicto con Irán? ¿Qué tan vinculados están esos dos conflictos ahora mismo? Bueno, quiero decir, Hezbollah es un agente iraní al 100%. Digo, Hezbollah no existiría sin el apoyo de Irán. Así que, pero creo que es posible. O sea, Hezbollah ha sido debilitado, pero sigue siendo capaz de causar daños y realizar actividades terroristas, como hemos visto. Así que creo que la forma en que lo diría es: no vamos a negociar con Irán sobre Hezbollah porque Hezbollah es un peligroso, a menos que estén dispuestos a dejar de financiarlos y apoyarlos. Creo que nuestras negociaciones son con los libaneses. Nuestro papel es con el gobierno libanés. El Líbano debería ser gobernado por el gobierno libanés. No debería tener un grupo terrorista operando dentro de su territorio nacional que represente una amenaza tanto para su propio pueblo, incluida la población chiita, como para el gobierno, para Israel y para sus otros vecinos. Así que en eso nos vamos a centrar. Señor secretario, ¿podemos volver un poco a Cuba? Los Estados Unidos, incluso ayer, están intensificando las sanciones contra Cuba, el régimen y todo eso. Con el intercambio con el Papa, ¿sintió alguna convergencia de opiniones sobre eso y sobre la política de los Estados Unidos? Bueno, permítame aclararle algo. Nuestras sanciones son contra una empresa llamada Gaisa. Sí, claro. Bien, esta es una sociedad de cartera creada por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos. Nada de lo cual beneficia al pueblo cubano. Ni un solo centavo beneficia al pueblo cubano. ¿Se entiende esto, verdad? No sé si sabe esto. Está el gobierno cubano y tienen un presupuesto. Y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio gobierno. Nada del dinero de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a dar un solo grano de arroz a un solo cubano, aparte de la gente que forma parte de Gaisa. Así que eso es lo que estamos sancionando. Es una empresa que básicamente se queda con todo lo que genera dinero en Cuba y lo mete ilegalmente en los bolsillos de unos pocos allegados al régimen. Así que no son sanciones al pueblo cubano, porque el pueblo cubano no se beneficia de Gaisa. Es una sanción contra esta empresa que le está robando al pueblo cubano para el beneficio de unos pocos. Y no discutimos esas sanciones ayer, pero las impusimos ayer y vamos a hacer más, por cierto. Señor secretario, perdón, muchos pensaron que su visita era una misión imposible tras los fuertes ataques de Trump. Fuertes ataques. ¿Qué misión? Lo siento, no estoy... Visita. Misión imposible, sí. Sí. ¿Cuál es su balance al final de la visita? ¿Misión cumplida? Trabajamos con el Vaticano en muchos temas. Nuestra relación, como mencioné, incluye nuestra misión aquí y la cooperación en asuntos humanitarios. También nos centramos en otros asuntos. La perspectiva del presidente es clara. Él cree que Irán es una amenaza y que debe ser abordada. Y esa postura se mantiene inalterada. Y creo que somos capaces de mantener esa postura y expresarla con claridad, y también de trabajar de forma cooperativa. Y como lo hemos hecho por siglos, como lo hemos hecho por décadas, con el Vaticano y con la Iglesia Católica que tiene presencia global. ¿Le pidió explícitamente al Papa que cesara sus críticas a la guerra de Irán? No voy a discutir lo que hablé con el Papa, pero no voy a pedirle que ese no es el propósito de la... Se lo dije a ustedes antes incluso de venir aquí. Y es que tenemos una relación muy sólida con el Vaticano. Trabajamos con ellos en muchas cosas en todo el mundo.
Este era un viaje que ya estaba planeado incluso antes de que ocurrieran todas estas cosas. Así que, ¿por qué, solo como ejemplo, por qué no querría escuchar las perspectivas del líder religioso más importante y en muchos casos de mayor alcance en el mundo, sobre sus perspectivas de lo que vio en su viaje a África o lo que sus obispos y otros y agencias están escuchando en el hemisferio occidental? O la situación de los cristianos en África, pero también de los del Líbano. Así que, por supuesto, vamos a dialogar con ellos sobre estos temas. Ese era el propósito de nuestra reunión, y en ese ámbito fue muy productiva. Y fue una buena reunión porque pudimos hablar de estas diferentes zonas del mundo, donde ellos tienen presencia, donde están comprometidos, y nosotros también. Y, por supuesto, encontrar oportunidades para seguir cooperando donde ya existe, como en Cuba, o ampliar nuestra cooperación en otros lugares donde tenga sentido. ¿Es razonable esperar una llamada telefónica entre el presidente y el Papa pronto? No sé, no lo sé. Quiero decir, podría pasar. Señor secretario, ¿puedo preguntarle sobre Irán si es posible? Usted declaró que la operación Furia Épica había terminado. Ahora, dadas todas estas acciones militares que estamos viendo sobre el terreno, ¿qué significa terminado militarmente? No. La operación Furia Épica fue una operación ofensiva diseñada para destruir sus lanzamisiles, su armada, su fuerza aérea, y lo logró, y sus fábricas, y lo logró. Lo que vieron ayer fueron destructores estadounidenses en aguas internacionales atacados por iraníes y EEUU respondió para protegerse. Eso es lo que vieron. Quiero decir, eso es algo separado y distinto de la operación Furia Épica. Si disparas un dron o un misil contra nuestro destructor, ¿qué se supone que hagamos? ¿Dejar que lo golpee? Tenemos que responder a ello. Tenemos que derribar el misil. Tenemos que anular lo que lanzó ese misil. La alternativa es dejar que hunda uno de nuestros barcos. Eso es una locura, así que respondimos. Bueno, sí, pero el punto es si no hay mucho cese en los disparos, porque hemos visto... Eso pregúnteselo a los iraníes, no a mí. Nosotros no disparamos, ellos sí. Mi punto es que si disparas a un buque de la Armada de Estados Unidos, ¿qué hacemos? Decir, hay un alto el fuego, no derribaremos su dron. Esa es una pregunta tonta, una postura tonta. Claro que les devolvimos el fuego. Nos estaban disparando. Es lo que esperaría hacer. Solo los países estúpidos no devuelven el fuego cuando les disparan, y no somos un país estúpido. ¿Espera que haya o ha comunicado alguna línea roja a Irán donde ya sabe si el alto el fuego o como quiera llamarlo, si cruzan ciertas líneas rojas? Bueno, la línea roja está clara. Si amenazan a los estadounidenses van a ser aniquilados. Quiero decir, eso es. ¿Qué tan más claro se puede ser? Si disparas, si eres un tipo que lanza misiles, como sea que llamen a ese trabajo, y estás ahí sentado y lanzas un misil a los Estados Unidos y te vimos lanzarlo, te vamos a golpear. Claro que lo haremos. ¿Quién no hace eso? A menos que quieras que hundan tu barco. Digo, no vamos a dejar que los iraníes hundan nuestros barcos con sus pequeños, ya sabes, sus drones que están lanzando. Sabe, ya no tienen una armada, pero sacan estos pequeños botes de pesca Boston Whaler e intentan rodearte. Vamos a volar esos botes si vienen hacia nuestros barcos. No sé si eso es una línea roja, pero espero que ya lo sepan. Así que si yo fuera uno de esos iraníes en una lancha rápida y te dicen, oye, tu misión es ir tras un destructor estadounidense, probablemente no vas a sobrevivir. Creo que eso es una línea roja. ¿Puedo pedir que volvamos a la reacción europea? Sabe, cuando hablamos... ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Este tipo tiene el monopolio aquí, ¿no? No es a propósito. Sí, adelante, sí. El presidente expresó su decepción por el apoyo, o la falta de este, en Europa. Se habló hoy con la primera ministra Meloni o el ministro Tajani sobre si Italia proporcionará escoltas en el estrecho de Hormuz u otros lugares. No llegamos a ese nivel de detalle sobre lo que ellos... Ese es el punto clave. Todos dicen que Irán es una amenaza. Todo el mundo dice que Irán no puede tener un arma nuclear. Bien, pero hay que hacer algo al respecto. El presidente está intentando hacer algo al respecto. Y no entiendo por qué alguien no apoyaría eso. Y él no entiende por qué alguien no apoyaría eso y tiene razón. Pero aquí hay un problema más fundamental. Irán afirma ahora que es dueño, que tiene derecho a controlar una vía navegable internacional. Afirman que tienen derecho a controlarla. ¿Qué va a hacer el mundo al respecto? ¿Va a aceptar el mundo que Irán controle ahora una vía navegable internacional? Porque si el mundo está dispuesto a aceptar eso, entonces prepárense. Porque hay como otros 10 países que van a empezar a hacer lo mismo en sus vías navegables internacionales o en vías internacionales cerca de sus países. Eso es algo inaceptable que están intentando normalizar.
Así que si la respuesta es no, no creemos que Irán deba poder controlar el estrecho de Hormuz, entonces la siguiente pregunta para todos será, bueno, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Qué está dispuesto a hacer el mundo al respecto? Y estamos intentando hacer algo al respecto diplomáticamente. Tenemos una resolución en las Naciones Unidas que estamos intentando sacar adelante, en la que el mundo y la ONU tendrán la oportunidad, a través del Consejo de Seguridad, de votar y decir que no vamos a permitirles minar el estrecho, no vamos a permitirles intentar controlar el estrecho. Y por cierto, hay un montón de ayuda humanitaria atrapada en el Golfo Pérsico que debe ser liberada y no ha podido moverse. Vamos a darle al mundo la oportunidad de pronunciarse al respecto. Y si Rusia o China o algún otro país decide vetarlo, entonces ya saben cuál es el impedimento. Pero la pregunta fundamental que cada país, no solo Italia, cada país debe hacerse es, ¿van a normalizar esto? Un país que pretende controlar una vía navegable internacional, porque si se normaliza eso, se sienta un precedente que se repetirá en una docena de otros lugares. Y si la respuesta es no, no queremos normalizarlo, entonces más vale tener algo más que simples declaraciones contundentes para respaldarlo. Y ese es el punto que he planteado en todas mis visitas, no solo aquí. No vine a Italia solo para decir eso. Se lo diría a cualquier país que se queje de los estrechos, porque a eso es a lo que potencialmente nos enfrentamos. A menos que consigamos un buen trato de los iraníes. Y estamos esperando noticias hoy. Señor secretario, ¿puedo pasar a Taiwán en realidad? Perdón por dar la vuelta al mundo geográficamente. El Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley de defensa bastante grande hoy o anoche. Fue un poco menos de lo que pedía el presidente de Taiwán, pero aún así es un proyecto de ley importante que incluye dinero para comprar armas estadounidenses. ¿Cuál es su reacción ante eso, si la hay, y específicamente en el contexto del viaje que hará con el presidente? ¿La próxima semana en China? Bueno, lo único que diría en el contexto del viaje de la próxima semana a Taiwán, en concreto, es que la política de Estados Unidos no ha cambiado. No queremos ver ningún cambio forzado u obligado en la situación actual. Creemos que sería desestabilizador para el mundo. Nuestra posición al respecto ha sido, ya saben, hemos escuchado obviamente la posición china, pero también hemos dejado clara nuestra postura. Y imagino que eso se discutirá en el viaje. Pero no creo que sea un tema central de nuestro viaje, aunque sin duda será un punto que se trate. Creemos que es beneficioso para China, Estados Unidos y el mundo que haya estabilidad en los estrechos, y esa sigue siendo nuestra posición, la que mantendremos y defenderemos. Muy bien, tengo tiempo para una más. Tenemos que irnos. La última, sobre Ucrania antes de que se vaya. Habló con Lavrov recientemente y, ya sabe, atacaron un jardín de infancia en Ucrania incluso después de haber abogado por un alto el fuego. ¿En qué punto se encuentran las negociaciones ahora mismo? Ahora mismo, las negociaciones no están, hemos desempeñado, intentado desempeñar un papel de mediador en eso. Hasta ahora no ha conducido a un resultado fructífero por diversas razones. Seguimos dispuestos a desempeñar ese papel si puede ser productivo. No queremos perder el tiempo e invertir tiempo y energía en un esfuerzo que no avanza. Pero si vemos una oportunidad para actuar como mediador que acerque a ambas partes a un acuerdo de paz, nos gustaría verlo. Nuestra posición al final del día es que esta guerra es una tragedia. Ambas partes están pagando un precio muy alto por ello, tanto económico como, obviamente, a nivel humano. Es destructivo. Estamos en contra. Cada vez que me hablan de ataques y de personas, oigo sobre estas cosas y nos recuerda por qué esta guerra debe terminar. ¿Y por qué estamos dispuestos a hacer todo lo posible para lograr una resolución diplomática y pacífica? Lamentablemente ahora esos esfuerzos están estancados, pero siempre estamos listos si la situación cambia. Bien, chicos, sí, luego me tengo que ir y les pido disculpas. ¿Puedo preguntar una sobre África? Una sobre África. Quiero decir, el presidente se comprometió el año pasado a intervenir personalmente para ayudar a intentar poner fin a la guerra en Sudán. El Papa, en uno de sus discursos, calificó esto como una de las mayores tragedias del mundo. ¿Salió esto a relucir en sus discusiones? ¿Y ve algún movimiento? Bueno, hablamos de África en general y por supuesto de Sudán, que es una tragedia increíble. Hemos estado muy involucrados a través de ese proceso del cuarteto. Obviamente, Sudán se ha vuelto, en cierto modo, un conflicto indirecto entre varios países que apoyan a algunos de los bandos en lucha. Hay otros países que no están directamente involucrados, pero han permitido que sus territorios nacionales se usen para enviar armamento. Hace poco tuvimos un anuncio bastante positivo por primera vez sobre una declaración de principios, pero debemos pasar a la acción.
En lo que realmente nos hemos centrado en Sudán es en establecer un alto el fuego humanitario que nos permita ayudar a quienes sufren enormemente allí, pero sin que eso impida un acuerdo más amplio. Así que queremos el alto el fuego humanitario, donde podamos identificar comunidades que sean refugios seguros para distribuir la ayuda humanitaria, para la que es una de las peores crisis humanitarias de la historia del mundo. Pero no se puede hacer eso a menos que haya seguridad para poder entregar la ayuda. Pero no queremos que ese sea el resultado final. Además de los corredores y los sitios humanitarios, necesitamos poner fin a este conflicto. Y la forma de terminar este conflicto es que los países y las partes que apoyan a los bandos combatientes los obliguen a un acuerdo de paz que ponga fin a esta lucha. Y como dije, hemos estado muy involucrados en ese proceso del cuarteto, invirtiendo mucho tiempo en él. Seguimos comprometidos a diario. Y de hecho tenemos gente en nuestra oficina en África, así como a nuestro enviado especial Satterfield, trabajando casi a diario en este tema. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.